En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1917 que el Congreso de Estados Unidos iba a aprobar una enmienda a la Constitución, la enmienda 18, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Estados Unidos. El argumento utilizado era en pro de la salud pública, ya que el consumo de alcohol provocaba pobreza, enfermedades varias, demencia y estimulaba la delincuencia. En enero de 1919, la enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados de la Unión, y en octubre de ese mismo año se aprobaba la prohibición en todo el país. La ley Volstead, conocida popularmente como la Ley Seca, implementaba la prohibición del alcohol. Fue llamada así en honor a Andrew Volstead, a la sazón el presidente del Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre Asuntos Judiciales, que supervisó su aprobación. Volstead se dirigió a la nación bajo los siguientes términos: esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una nueva era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Lo cierto es que la Ley Seca, lejos de crear un mundo ideal, disparó la criminalidad. La delincuencia callejera se transformó en crimen organizado, proliferaron las mafias y la corrupción política y policial alcanzó su techo histórico en Estados Unidos. A todo ello, el Congreso estadounidense tuvo en cuenta que la recaudación por impuestos indirectos del consumo de bebidas alcohólicas iba a contraerse al menos en una cuarta parte, y aprobó antes la enmienda 16 a la Constitución, que facultaba al gobierno federal para gravar la renta de personas físicas y sociedades, siendo la prohibición el origen inmediato del IRPF. A pesar de que la Ley Seca se derogó en 1933, el IRPF se mantuvo vigente, por lo que, una vez más, la excusa de la salud pública sirvió para engordar las arcas del Estado y el control estatal. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 1 de mayo de 2022, como saben, el gobierno dio marcha atrás en cuanto al anuncio de la prohibición del consumo de vino y de cerveza en los menús del día que hay en tantos bares y restaurantes salió a la luz. Se formó un gran revuelo y de nuevo el gobierno, ya saben, muchas veces lanza este tipo de anuncios, ve cuál es la reacción de la mayoría de la población y luego da marcha atrás. Es cierto que ese debate ha dejado un debate de fondo que es muy interesante y es cómo la salud pública, el bien común, etcétera, etcétera, sobre todo los productos que nos causan algún tipo de problema, su consumo, cómo estos tienen que ser prohibidos por parte del gobierno del Estado y encima se vende como que se hace por una causa que es proteger a los ciudadanos del peligro. Este debate de fondo sí que es interesante y ahora lo vamos a comentar. Igual que también vamos a comentar la gran estafa de las pensiones, que es por eso por lo que este podcast se llama así. Ha pasado desapercibido entre tantos escándalos, sobre todo escándalos que son minúsculos en comparación con los grandes problemas que hay en España, pero que por desgracia ocupan horas y horas en los medios de comunicación y en las portadas de la prensa, y es la cuestión de las pensiones. El gobierno ya ha anunciado que efectivamente con las pensiones vamos a seguir siendo tremendamente deficitarios, y a través de la subida de impuestos se va a intentar que sea viable, cosa que no va a ocurrir. Pero esta estafa que está puesta en práctica desde hace ya unos cuantos años va a seguir vigente. Ahora vamos a abordar esos asuntos. En este podcast también estará con nosotros el fundador de Academia Play, Javier Rubio Donce, para hablar también un poco de historia de España, que nunca está de más. Y hablando de historia de España, este próximo 3 de mayo estaré el martes con Fernando Díaz Villanueva en Barcelona presentando mi último libro. Aquí está, El Rebaño. Muchísimas gracias a todos los que lo han comprado.
La verdad es que es realmente, esto sí que nos enorgullece, más que otras cosas, más que el número de seguidores, es tener seguidores que tienen la capacidad de comprarse un libro y de leérselo, que eso, desde luego, que no es nada sencillo. Más de 39.000 ejemplares llevamos ya, o sea que de verdad les agradezco de corazón su interés y sobre todo que haya gustado tanto. Dejaré en los comentarios el enlace al libro por si lo quieren adquirir. Así que, barceloneses, queridos amigos, ahí estaremos. Fernando Díaz Villanueva y yo presentaré el suyo, él presentará el mío en Barcelona. 3 de mayo a las 6:30, y les digo literalmente el sitio, será en el aula magna de la Universidad Internacional de Cataluña, que según me ha dicho la editorial, está en la calle Inmaculada número 22, 3 de mayo, 6:30. No hay que inscribirse, igual que en otras ocasiones sí que era necesario por la cuestión del COVID, en este caso no, es hasta que se complete el aforo. Esperemos que todo el mundo pueda acudir, así que nada, nos vemos ahí. Ahora vamos a dejar una pequeña pausa por aquello del like y del comentario, que no les cuesta nada. Yo veo el porcentaje de likes muchas veces, digo, bueno, quizás que no les gusta el podcast, a veces se les olvida, algunos me dicen, dilo también al final, pero es que si no ya sería muy reiterativo en el asunto. Así que nada, dejamos estos segunditos para que precisamente puedan dejar su like y esto ayuda mucho a posicionar el vídeo y el podcast, que ya son desde hace varios meses más de 150.000 oyentes entre los que lo escuchan a través de YouTube y lo hacen a través de iVoox, los dos juntos, y la verdad que es simplemente agradecerles siempre su apoyo y su interés. Así que vamos con esa pequeña pausa y ya retomamos asuntos muy importantes y que han pasado muy desapercibidos. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. También agradecerle a los miembros del canal, patronos y suscriptores de iVoox que estén apoyando. Y también, ya saben, publiqué el podcast exclusivo del mes de abril de Pol Pot, la semana, creo que fue el martes o el miércoles, esta misma semana. Lo tienen ya disponible en la comunidad, en la pestaña comunidad, los que son miembros del canal de YouTube, en iVoox, simplemente lo tienen que buscar en la lista de podcast. Y en Patreon, conforme entren en la página, ahí lo tienen. Lo digo porque hay veces que algunos me dicen, no me saltan las alertas de los podcasts exclusivos de historia. Bueno, pues ahí lo tienen para que los puedan encontrar, y el que no sea miembro y quiera ser miembro de este canal y poder disfrutar de todos los podcasts hasta la fecha, lo puede hacer. Respecto a lo que comentábamos antes de ir con la cuestión de las pensiones y esas noticias que, como digo, se anuncian y no les damos la importancia que realmente tienen, y esto sí que nos afecta directamente en nuestro día a día y no otro tipo de estupideces. Vamos a hablar de la cuestión del vino, el alcohol, la cerveza, etcétera, etcétera. Porque si bien es cierto que el debate dirán, bueno, ya han dicho que no lo van a hacer, sí, pero es cierto que hay un debate de fondo que es muy, muy interesante y que conviene profundizar en él. Y es la cuestión de que muchas veces dicen, a mí me parece bien, a mí me parece mal, que es que esto es irrelevante. Es irrelevante si usted consume alcohol o no lo consume. Igual de irrelevante si usted fuma o no fuma. Igual de irrelevante es su opinión, tanto como la mía, respecto al alcohol o respecto al tabaco. El fondo del asunto es la cuestión de la libertad de elección, que siempre olvidamos constantemente y que en este país, que somos muy dados a repartir dosis de moralina y a organizar la vida de los demás, en este tipo de cuestiones la gente se queda en lo superficial. Y es un tremendo error. Lo superficial es eso, el debate de ¿te parece bien? ¿Te parece mal? No, es que no se trata de esto, no se trata de a mí es que me da igual porque yo no bebo alcohol cuando voy a los restaurantes o no bebo alcohol en general en mi día a día. Si es que no se trata de esto. De lo que se trata es de que esto es un ataque directo a la libertad de elección y a la libertad individual de todos los ciudadanos. Da igual si usted consume o no consume, da igual si usted fuma o no fuma. Da igual que le parezca una buena intención, como le pareció también a Estados Unidos, a sus gobernantes y a su Congreso, en su momento, prohibir el consumo, la distribución, la fabricación de alcohol. Lo cierto es que hemos olvidado varias cuestiones. Gracias a los avances médicos, la calidad de vida y la esperanza de vida en los países occidentales y desarrollados es cada vez más alta, lo cual, eso debemos celebrarlo. Pero olvidamos una cuestión, y es que vivir mata. Así de sencillo. Algunos insisten en esa lucha por evitar lo irremediable, y es que todos vamos a morir. A partir de ahí, el discurso de no, hombre, es que claro, el alcohol provoca en algunas personas enfermedades. Sí, es cierto.
Pero ¿quién es usted para decirle al otro que no se machaque el hígado bebiendo, si considera oportuno, 3 litros de alcohol diario? Puede decir y debe decir que eso, obviamente, no está bien, pero de ahí a prohibir y sobre todo a decirle a los demás cómo tienen que actuar, es exactamente lo mismo que si le dice usted al fumador que usted no puede fumar 2 cajetillas diarias de tabaco, 3 o 4. Es decir, ¿hasta qué punto nuestra libertad de escoger cómo queremos vivir hasta que fallezcamos la podemos determinar nosotros, o tiene que venir una capillita moralista a decirnos que no, que esto está mal? Y como está mal, te lo prohíbo. Lejos de intentar hacerlo de otras maneras, como es explicando los efectos nocivos que tiene el alcohol, que tiene el tabaco o que tiene multitud de productos que consumimos a diario. La comida, por ejemplo. Y esto es otra cuestión también fascinante. Cuando se habla de la comida ultraprocesada y se dice, no, es que la comida basura hay que subir los impuestos. Pero ¿quién es el que consume ese tipo de comida? Generalmente la gente con menos poder adquisitivo. De hecho, es muy curioso, si uno observa en la mayoría de países que existen personas con mayor sobrepeso, muchos son países subdesarrollados, o que al menos no están tan desarrollados como lo están los países occidentales. Es decir, está muy ligada la cuestión de la pobreza con el sobrepeso, precisamente porque son los más dados a consumir este tipo de productos. Y tú lo que haces es castigarlos todavía más para que sean ustedes más pobres, pagando más impuestos por consumir productos que los consume porque son precisamente baratos. Y que no puede permitirse el lujo de ir a un supermercado de estos que tenemos ahora ultra mega ecológico por las ciudades, que cuestan una auténtica fortuna y que evidentemente está al alcance de muy pocos. De muy pocos. Y luego hay otro punto, que es que habrá gente que dirá, no, a mí me gusta beber alcohol. Y disfruto tomándome pues, una copa de vino o me bebo una botella de vino al día. Bueno, ¿cuál es el problema? Entonces dicen, no, esa actitud luego repercute a todos y la sanidad pública se ve afectada. ¿Acaso no se ve la sanidad pública afectada por otro tipo de prácticas? ¿Qué es lo que estamos esperando? Que los hospitales estén vacíos, que no haya gente enferma, que no haya gente que tenga vicios, que no haya gente que consuma productos que son nocivos para su cuerpo. Porque si esto es lo que estamos buscando, es una espiral tremendamente peligrosa. Y como comenzábamos este programa con ese Cuentan las Crónicas, vemos que ese discurso que hacía el congresista estadounidense, que fue no digamos el ingeniero de la ley, pero sí el que más fervor puso en que fuese aprobada, él hablaba de un mundo ideal, en el que no iban a existir enfermos, no iba a existir pobreza, no iba a existir delincuencia, en fin, que todos los problemas se iban a terminar prohibiendo el alcohol en Estados Unidos. Ocurrió todo lo contrario. Porque por mucho que la prohibición en este tipo de prácticas se dé, la realidad es que el que quiere consumir alcohol va a consumir alcohol, de una manera o de otra. Lo mismo ocurre con la cuestión de las drogas, lo mismo ocurre con el tabaco, sin ir más lejos. Dicen, no, vamos a subir los impuestos, la gente sigue fumando. Le cuesta más, pero sigue fumando. Vamos a subir los impuestos de las bebidas azucaradas y de la comida ultraprocesada que se vende en los sitios de comida rápida. La gente sigue consumiéndolo. Lo único que hace es que cada vez son más pobres. Y además, las arcas del Estado, por supuesto, se ven beneficiadas. Es la gran trampa, otra gran estafa, el uso de la salud pública como excusa al control y, sobre todo, a la erradicación de que cada uno decida qué es lo que quiere hacer con su vida. Algo tan sencillo y que siempre y cuando no perjudique a un tercero, deberíamos, por supuesto, defender. Porque ese es el fondo del asunto. Independientemente de que a uno, que puede ser mi caso, le repugne pues, observar gente tremendamente alcoholizada. O que no esté a favor de los botellones o que no le guste esos sitios en los que se concentra una gran cantidad de personas borrachas por metro cuadrado. Pero eso es una opinión personal. Es una opinión personal que lo que no debe ser es como a mí no me gusta, entonces lo prohíbo. Lo mismo que la cuestión del tabaco. No, a mí me parece muy bien que prohíban fumar cigarrillos en las terrazas, porque como yo no fumo, a mí me da igual. Claro, pero es que hoy es el fumador el que lo paga o el que bebe alcohol, pero mañana será usted que realizará algún tipo de práctica que será nociva y bajo ese mismo discurso le prohibirán lo que usted hace. Y ahí seguramente ya no le parecerá bien. Porque nosotros somos muy dados a lo que no nos afecta, encima nos cogemos a la cuestión de que esto es por el bien común y le prohibimos a esas personas que quieran consumir lo que consideren oportuno.
ya sea vino, cerveza, tabaco u otro tipo de productos que son nocivos siempre y cuando se consuman en gran cantidad y sobre todo de forma diaria para el cuerpo y para el ser humano. Pero ¿quiénes somos nosotros para hablar por la salud de los demás? ¿Quiénes somos nosotros para decirles cómo tienen que vivir? Y luego el componente del tabú de la muerte. Lo hemos visto también en esta pandemia. Se ha recurrido a eso para cercenar las libertades de los ciudadanos. Se decía que la mascarilla solo sirve si nos la ponemos todos. ¿Desde cuándo? Una mascarilla que precisamente lo que se supone es que evita la infección. Si tienes una persona infectada enfrente, necesitas que el de enfrente la lleve para tú estar protegido. Igual que con las vacunas. O nos vacunamos todos o esto no sirve. ¿Qué clase de vacuna está haciendo usted? ¿Acaso la vacuna quizá no es lo que le habían contado? Quizá esa protección que se dijo al principio y esos discursos que está ahí, olvidamos muy pronto, la hemeroteca, decía, no, vacunado, usted no se va a infectar. No solo se va a infectar, sino que además la protección que le otorga la vacuna es muy reducida. Ya, bueno, pero no te vas a morir. Para un porcentaje que sí. Que vamos a estar vacunándonos con 3, 4 dosis todos los años de nuestra vida. Y esto lo olvidamos pronto, pero es exactamente el mismo discurso. Y lo que hace el gobierno es, bueno, lanzo esta propuesta, veo que existe mucho revuelo, pues yo buscaré la alternativa. La alternativa será que a partir de ahora los restaurantes que tengan, por poner un ejemplo, no sé si lo harán o no, pero seguramente lo veremos, que ofrezcan bebidas alcohólicas en su menú del día, tendrán que pagar un suplemento especial, una tasa. Y así las arcas del Estado verán cómo aumentan. Eso sí, el propósito, siempre revestido de un buen propósito, es, hombre, no queremos que la gente se emborrache, no queremos que la gente muera, que la gente va a morir exactamente igual. Si lo que queremos son hospitales vacíos y cementerios vacíos, eso no va a ocurrir, por mucha ley que se apruebe. Y en el fondo lo que hay es un tremendo interés por organizar la vida de los ciudadanos y por acabar con la libertad de elección e individual de todos nosotros. Nos dicen qué pensar, nos dicen qué comer, nos dicen qué podemos hacer y qué no, qué método de transporte podemos utilizar y cuál no podemos utilizar, ahora también qué beber. Dentro de poco, pues yo supongo que ya lo próximo será que todos tengamos un retrato de Pedro Sánchez en casa y que los hijos varones se llamen Pedro, o al menos uno de sus nombres, si es un nombre compuesto, sea ese, para ahorrar al tirano, al más puro estilo norcoreano. Pero hay gente que esto no lo ve y se queda en, a mí me parece bien o mal, que es completamente irrelevante, igual que mi opinión al respecto. Ni siquiera la he dado. Si me parece bien o me parece mal que la gente consuma alcohol, que cada uno decida. Pero el fondo del asunto es este. Y eso es importante. Es importante bucear a cuál es la verdadera intención que tiene este gobierno miserable que está gobernando España, porque así lo han decidido los españoles. Y mientras el debate se queda en lo superficial, el gobierno, desde luego, encantado con eso. Otra de las cuestiones que han pasado completamente irrelevantes durante esta semana son los anuncios económicos que hemos sufrido en España. Le voy a leer 3 noticias tremendamente importantes. La primera de ellas, y ya lo hemos comentado en muchas ocasiones en este podcast, ya lo saben ustedes, y luego también con los invitados que hemos traído para hablar de la cuestión económica en numerosas ocasiones, de diversas tendencias, pero tendencias me refiero a tendencias ideológicas. Lo cierto es que es una cuestión que ya hemos abordado aquí en varias ocasiones y que ya advertimos. La previsión del gobierno pasa del 7,3% del crecimiento económico al 4,3%. Son 3 puntos de diferencia. No es que haya una desviación de 7,3 al 7,1 o al 6,9. No. 3 puntos de diferencia. Una auténtica barbaridad. Otra noticia que María Jesús Montero, claro, viendo quién es la ministra de Hacienda, poco nos pasa, anunciaba que el déficit no iba a ser inferior al 3% hasta 2025. ¿Qué consecuencias tiene esto? Las consecuencias son clarísimas. Y como hemos explicado muchas veces, el déficit es que gastas más de lo que ingresas. ¿Y qué hacen los estados cuando gastan más de lo que ingresas? Recurrir a la deuda pública para suplir esa diferencia. La deuda pública española, nosotros ahora nos estamos endeudando pagando pocos intereses, porque está el Banco Central Europeo como paraguas diciendo no se preocupen que nosotros estamos apoyando esta compra y si España no paga, pago yo. Pero esto se ha acabado. De hecho, ya han anunciado que a finales de junio, principios de julio, esto se va a terminar y vamos a volver a escuchar las palabras que tanto escuchamos en la crisis financiera, prima de riesgo.
Y ahí veremos cómo con los intereses de la deuda pública, que prácticamente gastamos lo mismo que invertimos en educación, lo digo para cuando algunos dicen, no, es que los impuestos, cuando la rebaja fiscal, que también se negó el gobierno esta semana, porque además el argumento era, es que beneficia también a los ricos. Ah, bueno, pues como beneficia también a los ricos, pues nada, que los pobres sigan siendo más pobres y que esa clase media completamente devastada en España todavía lo esté más. No vaya a ser que algún rico se beneficie de la rebaja fiscal. Entonces, las consecuencias que tiene este tipo de políticas que aprueba el gobierno son precisamente el endeudamiento público y a partir de ahí el aumento de la prima de riesgo, que viene a ser los intereses que pagamos. Y luego esto, cuando dicen es que los impuestos son para sanidad, para educación, para las carreteras y los parques de los niños, como siempre revistiendo todo con buenas intenciones y qué malo eres si te opones a los impuestos, lo cierto es que en los tipos de interés ya que pagamos de la deuda pública, en el presupuesto, en el gasto total del Estado que tiene que hacer frente anualmente, representa el 9%, mientras que en educación es el 10% lo que gastamos. Prácticamente lo mismo. Y el gran discurso es de no más dinero para la educación. Ni una sola universidad española entre las 100 mejores. Una educación lamentable, con excepciones en según qué campos. Y no es una cuestión de que faltan impuestos por pagar, pero este es el discursito que utilizan los que le encantan imponer y controlar a los ciudadanos. Y por supuesto, esto que se ve reflejado en la salud pública es lo mismo cuando hablamos de sector público. Y además es una estupidez cuando la gente dice, no, es que la salud pública y la salud privada está ligada. De hecho, el bien común o la salud pública es el conjunto de la salud individual de cada ciudadano. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Y la gran noticia, la tercera, la gran estafa de nuevo de las pensiones, quiero leerlo literalmente. Hacienda subirá los impuestos para garantizar la revalorización de las pensiones. La Seguridad Social no alcanzará el equilibrio presupuestario ni con los 22.000 millones de euros que inyectará el Estado. Esto es un anuncio que hizo Escrivá, el ministro de Seguridad Social, que estaba pendiente y peleándose con la Unión Europea al respecto del sistema de pensiones, porque aquí hemos olvidado que somos víctimas de una gran estafa. Los que ya están jubilados y los que todavía no lo estamos, somos víctimas. Incluso los que han nacido en España ya son víctimas de esa estafa. Precisamente porque el gran grueso del gasto del Estado viene a ser las pensiones. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones? Lo hemos explicado en numerosas ocasiones, pero de forma rápida. El sistema de pensiones consiste en lo siguiente. Usted ahora está trabajando y viene el señor Estado y le dice, oiga, deme 200 euros mensuales. Y esto es para su pensión. Cuando usted se jubile, yo se lo voy a dar. Entonces, usted le da al Estado de forma obligatoria esos 200 euros. ¿Y qué hace el Estado? Al que ya está jubilado, le dice, tome, su pensión. Tu dinero, es un sistema Ponzi prácticamente. Tu dinero, que tú crees que te lo está guardando, algunos creen que funciona el sistema, te lo están guardando con nombres y apellidos en una caja del Banco de España, ese dinero directamente va al que ya está jubilado, al que ya es pensionista. ¿Qué ocurre? Que cada vez es mayor el número de pensionistas que tenemos en este país porque la esperanza de vida es mayor. ¿Qué pasa? Que los sueldos en España son los que son. Desgraciadamente, por también esa intervención que hay por parte del Estado, y es vamos a regularlo todo, salarios mínimos por ley, se suben los sueldos firmando decretos. Evidentemente la economía no funciona así. Entonces, cuando nosotros ahora estamos pagando ese dinero, llegará el día en el que digamos, oiga, que yo ya estoy jubilado, ¿dónde está mi dinero? Y el Estado tendrá que ir, que es lo que pasa ahora, a por los que están trabajando. ¿Qué pasa? Que como tendrá que dar más de lo que ha recaudado, lo que tiene que hacer es subir los impuestos a los que ahora están trabajando para poder pagar a los actuales pensionistas. Con el paso de los años, y la pirámide poblacional en España es la que es, esto que es insostenible y que se sabe desde hace muchísimo tiempo, no es una cuestión de ahora, es una gran estafa que ha permanecido tanto con el gobierno del Partido Popular de Aznar, también con el gobierno socialista de Zapatero, con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y ahora con el de Pedro Sánchez, y es que a ver quién se atreve a reformar esta gran estafa porque supone de facto que haya más de 10 millones de votantes que sufran las consecuencias. Y esta gran estafa de la que todos, desgraciadamente, somos víctimas, incluso habrá personas que digan, bueno,
yo no trabajo, a mí me da igual, yo no he trabajado en mi vida, no cotizo. Ya, claro, usted no cotiza, no trabaja, todo eso está fenomenal. Yo vivo de las paguitas del Estado. Incluso ese también es víctima de esa estafa, esa rémora de la sociedad, precisamente porque ¿qué ocurre? Que conforme mayor sea la cantidad de pensionistas a los que tienes que pagar, mayor será el déficit que tiene España y mayor será el endeudamiento público y mayor será el recorte que verá sometido el que incluso vive de la paga estatal. O sea que esta cuestión que pasa enormemente desapercibida y que nunca se comenta por parte de los grandes partidos políticos o que aspiran a gobernar España, el caso de Núñez Feijóo, dice rebaja fiscal, sí, muy bien. ¿Y qué pasa con el gasto público? ¿Eso no lo vamos a recortar? No vamos a recortar el gasto de este país porque todo aquel que le prometa rebaja impositiva que no venga acompañada de rebaja del gasto público, en el caso de España, le está mintiendo. Y es un demagogo profesional, porque es imposible. Igual de demagogo es el que le esté diciendo, no, que vamos a quitar los coches oficiales. Sí, quite los coches oficiales, que me parece estupendo, pero con eso no va a solucionar absolutamente nada. El fondo del asunto es que usted gasta lo que gasta, y esto lo puede comprobar cualquiera que esté escuchando este podcast. Vaya y mire cuántos son cientos de miles de millones de euros que gasta el Estado en pensiones. Un dinero que no genera y que a través de la subida impositiva es crear todavía ciudadanos más pobres para salvar a las víctimas que ya asoman y dicen, oiga, ¿qué hay de lo mío? Usted me dijo que le diese el dinero que me lo iba a devolver cuando me jubilase. Y ahora resulta que ese dinero, por supuesto, no está y el que trabaja hay que someterlo todavía a un mayor nivel de impuestos. En definitiva, esto lo que está provocando es que el poder adquisitivo del ciudadano cada vez sea menor y que la pobreza generalizada que recorre el país en España y que va poquito a poco avanzando, ve como un ciudadano dice, oiga, yo con mi dinero cada vez tengo menos poder adquisitivo. Primero por la cuestión de los impuestos, segundo por la cuestión de la inflación, que ahora mismo también se suma, y tercero, porque con todo este tipo de hiper-mega regulaciones es imposible que yo pueda ascender dentro de lo que es la pirámide económica de la riqueza. Porque el sistema, y esto a los ricos, a los millonarios, le importa tres narices. No están preocupados por su pensión, el millonario, evidentemente. Nada necesita. Ni tampoco está preocupada por la inflación, la puede sortear de forma sencilla. Pero la inmensa mayoría de la población que se ubica en la parte de abajo, medio debajo de la pirámide, esos son los que sufren las consecuencias de estas políticas. Políticas intervencionistas, que eso sí, revestidas de buena voluntad, hombre, ¿te parece mal pagar tantos impuestos? ¿Cómo vamos a pagar si no las pensiones? Porque la realidad es que las pensiones no las puede pagar el gobierno español y a través del endeudamiento público y sobre todo de esquilmar y asaltar el bolsillo del contribuyente es como se está sorteando y vamos poniendo parches. Esto es como un barco que conforme va saliendo un agujero ponemos un parche. Pero la realidad es que el barco va a hundirse porque va a haber un punto en el cual los parches no van a ser suficientes. Y desgraciadamente esto, bueno, pues ya veremos cuando pase. Ya veremos dentro de 10 años, de 15 años, y el golpe será terrible. Siempre comparo esto con la cuestión de Grecia. Si ustedes recuerdan lo que pasó en Grecia con Syriza, que era lo mismo. El sistema de pensiones que usted tiene, o el caso de Francia, eso también un estado fallido en términos sociales y económicos. En el caso de Grecia, no, oiga, señor Tsipras, usted tiene un sistema de pensiones que es insostenible. Primero tiene que aumentar la edad de jubilación y segundo recortar las pensiones, porque si no va a ser imposible que usted reduzca el déficit y por ende el endeudamiento público. Y se pusieron estupendos. Pues no pagamos, nos vamos de Europa, hacemos sin pago de la deuda, y todas estas locuras. Incluso sometieron a referéndum, recuerden ustedes eso. Al día siguiente corralito y la desesperación llegó a las calles de Grecia. Como tardaron tanto en tomar las reformas y en aplicarlas, las reformas del sistema de pensiones, los recortes fueron todavía muchísimo peores. Y yo comprendo que habrá pensionistas que estén escuchando este programa y digan, bueno, pues es que es injusto, claro que es injusto. Pero igual de injusto es que usted sufra un recorte de las pensiones, como igual de injusto es que la persona que ahora mismo está trabajando vea como el dinero que debería estar en su cuenta corriente va a las arcas del Estado porque es víctima también de la estafa. Que algunos creen que, los pensionistas pagan las consecuencias. No. Lo pagan los pensionistas y lo pagan los que actualmente están trabajando. Y los que pronto lo estarán haciendo. El que nace en España hoy, el niño que haya nacido hoy, ya está pagando las consecuencias de esta gran estafa. Y el grueso de las partidas que destina del gasto el Estado español
es al sistema de pensiones. ¿Que se pueden hacer otros recortes? Sí, pero les digo y les repito que igual de demagogo es el que le promete bajo los impuestos y no toco el gasto, porque eso es imposible en el caso de España, como el que le dice, sí, sí, claro que vamos a reducir el gasto. Y claro que vamos a bajar impuestos. Y dice, vale, ¿qué gastos va a reducir usted? Los coches oficiales. Y voy a quitar también el Ministerio de Igualdad, que me parece fenomenal. Ojalá ese ministerio que exista ya per se es un auténtico esperpento y debería cerrarse mañana. Pero la realidad es que cerrando el Ministerio de Igualdad, pagas las pensiones un día y medio. Un día y medio. Te quedan 363 días por delante para pagar las pensiones. O sea que la demagogia barata está muy bien, el populismo también, la indignación sobre todo es mucho más sencilla. Cuando ponemos la víctima en, no, es que fíjate, los sueldos de los políticos, fenomenal, vamos a reducir el Congreso de los Diputados, yo lo haría, a un representante por partido, total, si luego todos votan lo mismo. Estupendo, y que ese representante pues diga, mire, yo represento al PP, que tengo 90 diputados, vale, voto por los 90. Además nos evitaríamos escándalos tenebrosos como el del señor Casero, equivocaciones que cada vez tienen más pinta de que de equivocación absolutamente nada, teniendo en cuenta el mafiosete extorsionador de Teodoro García Egea y compañía, pues vamos a hacer eso. Vale, estupendo. Yo soy partidario, pero que no soluciona el problema de fondo en España. Y cualquiera, repito, que mire cuáles son las partidas del gasto de este país, se podrá dar cuenta de ello. Pero, ay amigo, a ver quién se atreve con lo tremendamente impopular que es estas medidas y sobre todo la cantidad de pensionistas que hay en España. O sea que la gran estafa continúa y nosotros, eso sí, muy entretenidos con todo tipo de estupideces que no nos afectan directamente. Vamos a ir con las preguntas de los miembros del canal de YouTube, patronos y suscriptores de iVoox, porque llevamos un par de semanas sin hacerlas. La mayoría son escritas, creo que incluso el 100%. Y algunos me lo han enviado por mensaje directo a través de Patreon. Si lo pueden enviar al móvil mejor, no pasa nada porque yo leo todo, pero si no, si lo pueden mandar por mensaje de teléfono móvil para así tenerlo todos en el mismo sitio, pues lo agradecería muchísimo. Así que, por favor, si pueden enviar las preguntas o las dudas que tengan a través del teléfono que tienen a su disposición, se lo agradecería. Y luego ya vamos con la entrevista de nuestro querido Javier Rubio Donce. Los patronos preguntan. Pues más que una pregunta, con lo que empezamos, es con un mensaje que me ha escrito un ex patrono o ex miembro del canal de YouTube. César Vidal, es que lo siguiente, César Vidal afirmó y difundió que la invasión de Rusia nunca iba a suceder. Incluso comparó a los medios de inteligencia como payasos y falsos profetas. Y una vez que los tanques avanzaron y la masacre comenzó, culpó a Soros, a la agenda y a Zelensky. Después de varios años siguiéndote y apoyándote, creo que hasta aquí ha llegado mi apoyo. Bueno, vamos a ver, esto es una cuestión que la entrevista que le hice a César Vidal, con el que guardo un aprecio personal y que seguramente en torno al 90% de lo que él comentó en la entrevista, yo estoy en desacuerdo, en realidad es una entrevista que nos ofrece otro punto de vista. Y ya no sé, yo sé que la inmensa mayoría, y yo siempre digo que si me dicen de qué te sientes orgulloso, realmente no es ni de vender tantos libros, ni tampoco de tener muchos seguidores, sino de tener una comunidad de gente con un cierto nivel de pensamiento propio, crítico y sentido común. Y esto, por supuesto, conlleva escuchar visiones que nos puedan repugnar. He de decir que, miren que he entrevistado ya muchísima gente en este podcast, como ustedes saben, nunca me habían enviado tantísimos mensajes que poco menos que yo, por darle voz, estaba colaborando con el régimen ruso. A ver, mi postura sobre la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ha sido muy clara desde el principio. No creo que alguien me pueda acusar de no hablar claro. Quizá alguno sí. Es verdad que quizá alguno realmente no escuche y lo que quiera es escuchar lo que él cree que yo estoy diciendo, pero realmente no es así. También, y lo he dicho, de todas las personas a las que he entrevistado sobre este conflicto, para mí la visión más certera de todas y que me pareció maravillosa, que incluso yo esa entrevista la he escuchado en varias ocasiones, es la que le hice al exministro García Margallo. El que no lo haya visto, recomiendo que lo vea, que me pareció de verdad impecable en lo que es, luego ya hablamos de cosas de política nacional, ahí ya no estábamos tan de acuerdo, pero en lo que es la entrevista, de verdad, el punto de vista más sensato, más realista y con el mejor diagnóstico posible fue el del exministro. Pero aquí tenemos que entender, y lo vuelvo a repetir, que cuando yo entrevisto,
no debato, no opino, simplemente dejo hablar a las personas que vienen a este programa. Es mi forma de hacerlo. Habrá algunos que no, que les gustará pues buscar el enfrentamiento, les gustará buscar el show, el espectáculo. No, yo de verdad, no va conmigo. Es que no va conmigo. A mí estos rollos no me van. Entiendo que hay gente que lo necesita, que así llena sus canales de visitas. Repito, prefiero tener una comunidad pequeña de gente sensata que no completos fanáticos incapaces de reflexionar por ellos mismos. Y esto lo quiero aclarar porque de verdad va a seguir siendo así. Y si alguien busca en este canal una reafirmación constante a sus ideas, pues a lo mejor este no es su canal y tendrá que buscarse otro que le cuente las historias de turno que a usted le interese, que encajen perfectamente con los prejuicios que usted ya tiene establecidos y que por supuesto no pretende escuchar opiniones contrarias. No vaya a ser que cambie de opinión. Y en la entrevista a César Vidal se la hice, le dejé hablar, le guardo, y lo digo públicamente, aprecio personal. Y ya no solo eso, luego en las cuestiones, ¿estás de acuerdo con lo que dijo? En el 90% no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Como si me dicen, no sé, mañana traemos a una persona, y esto pasa, ¿no? Cuando traje a García Margallo, de hecho ocurrió. Mucha gente, el globalismo, y traes un globalista, y cómo puede ser que está a favor de la Agenda 2030, porque García Margallo está a favor de la Agenda 2030. ¿Y qué pasa? No, porque es que entonces es que eres un vendido, no sé cuántos. A mí estos rollos no me van. Ni me interesa una comunidad de fanáticos en absoluto. Si quisiese eso, sería muy fácil. Si esto está inventado, señores. Si uno quiere decir cómo me aprovecho de la situación, cómo engaño al personal, en esta guerra te posicionas con Rusia, por supuesto. Y eres el único que se atreve a contar la verdad. El único. Yo no lo hago porque no creo en eso. Porque digo lo que creo. Siempre lo he hecho y siempre va a ser así. Así que de verdad, lo digo ya no solo en el caso este, que también he recibido mensajes contrarios cuando traje a García Margallo, que este canal no busquen eso, porque no lo van a encontrar. Tienen muchísimos canales que sí que están en esa línea. Y me parece muy bien, ¿eh? Cada uno, evidentemente, hace lo que considera oportuno. Pero yo no voy a ser deshonesto, principalmente conmigo mismo y, por supuesto, con ustedes. Y yo siempre voy a decir lo que pienso. Aunque sepa, como en muchas ocasiones ocurre, que lo que yo estoy diciendo, la mayoría de la gente que sigue, que escucha este programa, no está de acuerdo. Y que es impopular dentro de la comunidad de lectores y de oyentes. Pero esto es lo que hay. Y yo, por supuesto, y además lo dije en el editorial previo, cuando escuchen ciertas afirmaciones, comprueben que son de verdad o no lo son. Y son entrevistas. Y voy a seguir trayendo a gente que tiene puntos de vista distintos, porque creo que eso enriquece. Y creo que también, a la hora de confrontar las ideas que nosotros escuchamos de las que no estamos de acuerdo, nos ayuda o bien a reafirmarnos o, por el contrario, a cambiar de opinión. En cualquier caso, ganamos con eso. Y va a seguir siendo así. Y les recomiendo pues, que busquen otros, que no pasa nada, que hay muchísimos, porque nosotros no estamos en esto y la comunidad de esa mayoría silenciosa que no hace tanto ruido en el submundo de la cloaca, que son las redes sociales, es a la que yo me dirijo. Y prefiero, de verdad, un seguidor de calidad que 10 fanatizados. Que quede claro. Que quede claro. Pues respecto a la libertad de expresión y a esto de escuchar ideas que no nos gustan, me pregunta Cristian sobre la compra de Elon Musk. Me dice, hola Jano, ¿qué opinas de la compra de Elon Musk de Twitter? ¿No crees que la gente es demasiado optimista? Pues bueno, al respecto de Elon Musk, es un hombre de negocios. Esto hay que tenerlo claro. Él evidentemente compra Twitter abanderando la defensa de la libertad de expresión, que está fenomenal, pero ya ha anunciado ciertas cosas. Lo que pasa es que yo creo que esto hay mucha gente que no le interesa escucharlo. Elon Musk siempre ha dicho que la libertad de expresión es fundamental, lo cual estoy completamente de acuerdo, claro que sí, pero hay que diferenciar libertad de expresión de lo que es acoso, de lo que es linchamiento, de lo que son mentiras, difamaciones, etcétera, etcétera. Y luego también Elon Musk, una de las cosas que ha dicho es que quiere que los usuarios que se registren se identifiquen, es decir, que se sepa quién está detrás de cada cuenta de Twitter. Él dice que así conseguirá evitar los bots y luego también para precisamente este tipo de cuestiones, como pueden ser amenazas de muerte y demás, se sepa quién está detrás. Porque hay mucho troll valiente que bajo nombres inventados y fotitos, de las que nadie, pues en fin, emoticonos varios que uno puede encontrar en cualquier sitio, insultan, amenazan de muerte, etcétera, etcétera. Claro,
Esto no implica que algunos dicen, bueno, pero a mí esto me parece mal porque hay gente que por miedo a perder su trabajo, por ejemplo, o porque está realizando oposiciones a lo que sea, utiliza un seudónimo y una foto de perfil que no es la suya. Pero es que puede seguir siendo así. Sin embargo, sí que sabemos quién está detrás de esa cuenta, los que en este caso sufran lo que son amenazas de muerte, por ejemplo. O sea, no implica el hecho de que tú te identifiques con que tengas que poner tu nombre y apellidos en tu cuenta de Twitter. Entonces, bueno, sobre Elon Musk, ojalá que esa libertad de expresión se recupere, más que nada para que Twitter, yo siempre les digo, y lo saben, que es la fosa séptica por excelencia de las redes sociales, pues será una fosa séptica más libre, desde luego. Seguirá siendo la misma fosa séptica. Veremos a ver qué es lo que hace, pero yo creo que sí que es verdad que, de hecho, la Unión Europea dijo, bueno, oiga, señor Musk, está muy bien que haya comprado Twitter, pero aquí hay una serie de criterios que tiene que seguir y si no, cerraremos Twitter. ¿Ustedes se creen que Elon Musk va a ir en contra de los criterios de la Unión Europea y que le cierren Twitter en Europa? Pues evidentemente no. Pero es que esto hay que recordarlo. Ojalá que haya más libertad en Twitter, que desde luego que hace falta, pero también que se identifiquen todos los usuarios. Nos ahorraríamos todos estos valientes escondidos en seudónimos y en fotos de perfil falsas. Otra pregunta respecto a lo que es el conflicto de Rusia, Ucrania, bueno, Rusia y Occidente realmente. Me pregunta Mark, hola Jano, quería saber cuál es tu opinión sobre la posible entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. ¿No crees que esto sería contraproducente? Pues efectivamente, yo creo que en esto del mundo geopolítico, Suecia y Finlandia tienen derecho y son soberanos para decidir si quieren entrar en la OTAN o no, por supuesto que sí. Ahora bien, esto implica que puede haber problemas, que obviamente Rusia no lo acepte. Y algunos dicen, claro, porque están las fronteras, que Estonia y Letonia, habrá que repetirlo 200 veces, lleva más de 20 años casi metidos en la OTAN y no pasa absolutamente nada. Pero hay que jugar, y en esto García Margallo tenía toda la razón del mundo. El repugnante mundo geopolítico a veces tiene estas cosas, y es con una estabilidad. Y sobre todo, en este caso, Suecia y Finlandia pueden estar bajo el amparo de la OTAN, pero no necesariamente dentro de la OTAN. Se puede buscar fórmulas alternativas. Ahora esto choca, sobre todo, con los que vienen con el discurso de es que la soberanía española y tal. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que Finlandia, Suecia, Ucrania no son soberanos? La soberanía la quita usted a los países según considere oportuno. Tienen que estar sometidos a las amenazas de un tirano ruso. Claro, esta cuestión realmente también nos lleva a debatir sobre si realmente la soberanía hasta qué punto un país la puede alcanzar o no. ¿En función de qué? Porque claro, si nos supone un problema al resto de Occidente la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, entonces ¿qué hacemos? Igual que Ucrania. ¿Sacrificamos la soberanía de Ucrania a cambio de nuestra paz? Pues en el repugnante mundo geopolítico estas cosas ocurren. Y realmente yo no soy partidario de que esto ocurra. Yo ya lo he dicho, yo creo que la Unión Europea, Europa más bien, más que la Unión Europea, debería, por supuesto, tratar de llevarse bien con Rusia y no ser enemigos de Rusia, pero esto de jugar siempre el papel de Estados Unidos se enfada con Rusia y nosotros pagamos las consecuencias, que es lo que está pasando, pues a mí personalmente me parece un gran error y sobre todo la cuestión energética que hemos comentado en numerosas ocasiones, regalársela a tiranos terceros. O sea que en este mundo geopolítico en el que este tipo de cuestiones poco importan, por supuesto que se sacrifican países. Ucrania, sin ir más lejos, ha sido uno de ellos. Me dijeron, no, es que ustedes no van a entrar en la OTAN. Pero vamos, denlo por seguro. ¿Por qué? Pues porque esto nos supondría casi de facto el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que habría que verlo también, ¿eh? Pero luego viene el debate entonces de qué pasaría si fuésemos nosotros, los españoles, a los que les niegan la entrada en la OTAN. ¿Qué pasaría si esto fuese al revés y fuese que nos negasen la entrada a la OTAN porque se enfada Marruecos? Ahí pensaríamos lo mismo o no. Entonces, claro, esto es complicado, ¿no? Por un lado es la soberanía de los países hasta qué punto es posible, porque no vivimos en un mundo aislado, vivimos en un mundo donde se dan muchísimos intereses. Por eso cuando escucho la palabra esta de no hay que recuperar la soberanía nacional, me parto de risa, porque es absurdo, o sea, es ridículo. La soberanía de un país, ni siquiera dentro o fuera de la Unión Europea, existe al 100%, porque tú dependes, por supuesto, de muchísimos factores, excepto que seas el que lidera el mundo geopolítico. Si eres China o eres Estados Unidos, bien, si no, pues esto es como todo en la vida. Hay niveles. ¿Es injusto? Bueno, esa es la realidad. Luego ya podríamos debatir si es injusto o no. Otra pregunta, y ya concluimos con esta, antes de ir con la entrevista de Javier Rubio Doncé,
En este caso, me pregunta Carla: hola, Hanna, me gustaría saber por qué no has escrito nada sobre los casos de Ada Colau y Mónica Oltra. ¿No te parecen suficientemente graves? Muchas gracias por tu trabajo. Un saludo. No es que no haya dicho nada, sino lo que tengo que decir es muy sencillo. Si son culpables, que los condene la justicia. Ya está. Es igual que el otro día me decían: oye, las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Que se investigue, y los que sean culpables, que lo paguen. Leía antes de empezar la grabación de este podcast que en Aragón 200 y pico mil euros que se habían pagado por las mascarillas que nunca llegaron. Que se investigue y los culpables que lo paguen. Lo que no puede ser, y esto es importante, es que nosotros estemos siempre diciendo, no, la presunción de inocencia es fundamental, pero luego en cuanto vemos un indicio, o en cuanto alguien dice algo, o en cuanto un periódico publica cualquier cosa, ya nos agarramos a eso para decir son culpables antes de que lo diga la justicia. Hombre, entonces usted no está a favor de la presunción de inocencia. Está a favor cuando le interesa. Eso no es ser coherente. Cuando se demuestre con pruebas, datos y hechos que son culpables y la justicia los condene, fenomenal. Pero esto no es una cuestión que debamos de decir nosotros, que somos muy partidarios aquí en este país de este tipo de prácticas, ¿no? De los juicios populares, de los linchamientos digitales, de, bueno, vamos a jugar a hacer un juicio retransmitido por redes sociales. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de sociedad a la que le gusta habitar en la cloaca y en la basura más absoluta? Luego dicen, es que Sálvame es el programa más visto. Pues no me extraña, si es que va de esto. Es que va de esto. Va precisamente de decir, a mí me da igual lo que diga la justicia, vamos a hacer aquí el juicio, en televisión. Y los jueces son los tertulianos de turno. Y el público. Vamos a hacer una encuesta. ¿Creéis que es culpable, que no es culpable? Una cosa delirante. Y ya hacemos el linchamiento. Luego es inocente. Bueno, ya lo hemos machacado. Y esto, cuando ocurre a personas que son afines ideológicamente, nos parece mal, ¿verdad? Por lo mismo, aunque sea con personas que no son afines ideológicamente. Y por eso yo no comento estos casos. Cuando hay una condena, sí, claro. ¿Qué quiere que le comente? Si es que no puedo comentar nada. ¿Qué voy a comentar? No, sí. Luis Medina es culpable. Pues no lo sé. Lo sabrá la justicia, que para eso tiene que hacer su trabajo, que es el suyo, no el mío. Ni el pueblo tiene que decidir estas cosas. Las tiene que decidir un juez. Y que va a ser el juez que va a analizar las pruebas, los hechos, los datos, para determinar sí o no. Pero no nosotros. ¿Ada Colau? Pues no lo sé. De momento es igual de inocente que cualquiera de los que esté viendo o escuchando este podcast. Si la condenan, vale, ahí sí. Pero esto de acusar, y ya simplemente con la acusación, ya basta, de verdad, es habitar en la fosa séptica de la inmoralidad. Y nosotros, y en mi caso, defiendo la presunción de inocencia. Es igual que el caso de Ayuso. Oye, si es culpable, que la condenen, que deje la política y que pague con lo que tenga que pagar. Pero antes, ¿por qué? ¿Porque lo dice un periódico? ¿Porque lo dice quién? ¿Porque en Twitter es trending topic? ¿Pero qué locura es esta? ¿Dónde está el sentido común? Se pierde por completo con este tipo de praxis. Así que ya veremos. ¿Que dentro de la pandemia se han hecho casos de corrupción? Pues bueno, y hay algunos que sí que se han demostrado, otros están en vías de investigación, veremos a ver en qué acaba. Y yo estoy convencido, pero convencido al 100%, que habrá casos que se han hecho con toda la intención de sacar una pasta y de aprovecharse de la situación. Una cosa es que sea inmoral, que puede ser el caso, decir, es que mire, este tío vendía las mascarillas a un precio desorbitado. Bueno, la ley de la oferta y la demanda. Y recordemos, claro, es que nosotros lo vemos esto con los ojos del presente, ¿no? Pero en ese momento tener una mascarilla era poco menos que ser un afortunado cuando no teníamos mascarillas. Y nos peleábamos por el mundo entero por traerlas, por eso eran tan caras. Y ha habido gente que ha hecho negocio con la tragedia, sí, como siempre ocurre exactamente lo mismo. Habrá algunos que simplemente han hecho negocio y ya está. Otros que habrán hecho cosas ilegales que tendrán que pagarlo. Y habrá incluso una parte de la administración, ayuntamientos o comunidades autónomas que no sabrían ni qué estaban firmando en ese momento y que han cometido una ilegalidad que tendrán que pagarla, incluso a lo mejor sin ser conscientes de ello. Recordemos el momento en el que vivimos, claro, lo juzgamos ahora con los ojos del presente, pero es que en esa época, vamos, el que traía un avión con 200 mascarillas era una especie de Dios que nos había traído la solución. Esto hay que recordarlo. Entonces habrá de todo, pero dentro de ese todo no tenemos que ser nosotros los ciudadanos. Ni, por supuesto, tiene que ser la persona a la que se le acusa la que tiene que decir, no, que esto es mentira, pero ¿cómo va a tener que decir el acusado
demostrar su inocencia, pero esto hasta ahí podríamos llegar. El que acuse, que demuestre con pruebas y hechos si es verdad o es mentira. Y luego la justicia, por supuesto, determinará si esas pruebas o si esos hechos son delito o no. Pero nosotros, nuestra opinión, como decía, es irrelevante, absolutamente irrelevante. Y es el mundo al revés. Y si estamos en contra del movimiento feminista moderno y actual, precisamente porque utiliza esas prácticas y lo que hacen es señalar y decir, esta persona ha hecho esto, linchamiento digital, lo aniquilamos personalmente delante de todo el mundo y en público, luego resulta que es inocente. ¿A qué nos repugna eso? Pues esto es exactamente lo mismo. O sea que seamos coherentes, excepto, que eso está muy bien, si no creemos de verdad en la presunción de inocencia o si solo creemos en el caso de las personas que nos interesan, las que no. Y por supuesto el movimiento feminista lo criticamos, pero ¿por qué no es de los nuestros? Si fuese de los nuestros, entonces nos parecería súper bien que actuasen así. Yo creo que hay que ser coherente. Y en este caso, no digo nada, primero, porque no lo he leído. No me he leído todas las pruebas, ni me he leído los sumarios, porque es que la verdad no me interesa, me parece más importantes otras cosas, como por ejemplo lo que hemos relatado al principio del programa en el editorial. Y luego, aparte de eso, cuando hay una sentencia, ahí sí que lo puedo comentar. Pero antes, que da igual lo que diga, que digo, sí, me parece que es terrible y que por supuesto que es culpable, pues no lo sé. Pero yo creo, es que lo que usted crea da igual. Es que da exactamente igual. Entonces, critiquemos todo. Y si nos repugna, como debe ser, ese tipo de formas de actuar que tiene el movimiento feminista moderno, pues también esto es lo mismo, aunque ideológicamente no nos guste. Otra cosa es que, es que Ada Colau dijo que si la imputaban iba a dimitir. Vale, eso es distinto. Ese es otro tema, otro debate. Pero inocente, de momento lo es, hasta que se demuestre lo contrario, que lo hemos olvidado en muchas ocasiones. Vamos ya con la entrevista a nuestro querido Javier Rubio Doncé, fundador de Academia Play, canal de tremendo éxito en YouTube, para hablar un poquito de historia de España y desconectar de todo lo que nos rodea la actualidad. La entrevista. Como les comentaba, hoy vamos a hablar de historia y lo vamos a hacer con Javier Rubio Doncé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Encantado de que estés aquí en este podcast, que además presentas nuevo libro con La Esfera, también, de la misma editorial. 25 grandes batallas de la historia. Es un libro que, te hace el prólogo Fernando Díaz Villanueva. Así es. Y, el título no deja lugar a dudas de lo que se trata. Pero, con Academia Play tú llevas muchos años ya haciendo una labor divulgativa de historia. ¿Cuántos suscriptores tenéis ya en vuestro canal? Pues 2.750.000 casi. ¿Y cómo te camino de los 3 millones. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te dio por la historia? Porque tú no eres historiador, yo no soy historiador, propiamente dicho. No, yo soy arquitecto, sí. Yo terminé la carrera de arquitectura y yo trabajaba con mi padre y terminé en el 2010, creo que terminé, y me puse a trabajar con él y esto ocurrió de una manera totalmente fortuita. Un día me puse a hacer un vídeo, a trastear con una herramienta y tenía una tablet y empecé a hacer unos dibujillos y vi que se podían animar y que había una herramienta que te ponía como una mano encima, te superponía y te hacía dibujitos con lo que tú habías dibujado previamente en Illustrator. Entonces empecé a trastear y dije, oye, ¿por qué no hago un vídeo? Y se me ocurrió hacer un vídeo político, lo colgué en un canal de YouTube, pero vamos, no le di mucha importancia. Y resulta que luego pues ese vídeo lo mandé yo a unos cuantos amigos y de repente al día siguiente se había hecho viral, lo estaba compartiendo todo el mundo, lo habían descargado en Facebook y lo estaba compartiendo, no sé, la cuenta de Cabronazi y un montón de cuentas y fue un fenómeno viral brutal. Entonces al día siguiente me empiezan a contactar políticos, me empiezan a contactar periodistas, me reúno al día siguiente con Alfredo Urdazi, oye, ¿cómo has hecho esto? Tal. Alfredo Urdazi, no me digas. Sí, yo acojonado, en plan, ¿qué ha pasado? Además lo hice desde una cuenta anónima, pero me empezaron a localizar y entonces pues dije, oye, aquí hay un filón y me empezaron a encargar vídeos. Entonces yo empecé a hacer vídeos de este tipo y para empresas y cada vez me llevaba más tiempo, lo tenía que hacer, pues quedarme por las tardes después del trabajo, pues dibujando, guionizando, poniéndole voz, lo hacía todo yo. Y entonces pues me llevaba mucho tiempo eso y los fines de semana también. Entonces en el año 2015 con un amigo mío
que conoce el mundo empresarial, ha montado empresas, ha vendido algunas, o sea, sabe cómo funciona, sabe qué es lo que es pagar una nómina y sabe todo esto que yo no tenía ni idea. Yo era un asalariado en el estudio de mi padre, entonces me enseñó, montamos una SL y seguimos haciendo vídeos para empresas porque seguíamos teniendo encargos y a su vez montamos un canal que lo llamamos Academia Play y va a ser un canal en principio divulgativo, de ahí lo de Academia, no iba a estar en principio relacionado con la historia, aunque íbamos a hablar de historia, pero también íbamos a hablar de cine, de literatura, de filosofía, pero al final lo que más nos funcionó fue la historia y vimos ahí un filón, tiramos por ahí y yo encantado porque yo soy... Te gusta mucho. Me gusta mucho la historia y de hecho yo empecé a hacer la carrera de historia después de arquitectura, lo que pasa es que la tuve que abandonar, pero empecé por la UNED, lo que pasa es que no tenía tiempo, era imposible. Claro. Pero vamos, yo siempre he sido... Sí, pues lo bueno de vivir en esta época es que no necesitas, digamos, estudiar la carrera de historia para conocer la historia. Que es una cosa que a los que han estudiado la carrera de historia les parece terrible, pero es que es la verdad, o sea, no... Es verdad que la carrera de historia te da unas herramientas, o sea, yo lo he vivido y lo sé, y te enseña un método y hay que saber interpretar las fuentes, no siempre las fuentes son fiables o te dicen la verdad, pueden estar manipuladas o pueden estar escritas a una ideología de un determinado tipo, pero bueno, yo creo que una persona que no haya estudiado la carrera también puede llegar a ser un historiador, y un historiador que haya estudiado la carrera de historia puede ser muy mal historiador, pero yo no desprecio ni mucho menos a los historiadores, de hecho me nutro de ellos, yo solo leo historiadores, que los que no somos gran aficionados a la historia nos nutrimos de historiadores. Tal cual, así es. ¿Y este es tu, corrígeme si me equivoco, tercero o cuarto? Tercero. Este es el tercer libro, el primero, los tres están publicados por La Esfera de los Libros, el primero es La historia como nunca antes te la habían contado. Es un libro pues, divulgativo de historia general, dirigido a un público joven. El segundo es un poco más denso, tiene algo menos de dibujos, pero tiene el mismo formato y es igual, pero de historia de España, con 100 capítulos. Se llama Historia de España como nunca antes te la habían contado, y este es el tercer libro, que es un libro de batallas, 25 batallas, y es un libro ya con otro formato, con ilustraciones más trabajadas y con más texto, más denso y con algunas notas a pie de página. Pero bueno, no deja de ser un libro divulgativo. Sí, es algo que además en tu canal tiene mucho éxito porque explicas en vídeos de 10-12 minutos, consigues condensar, que no es nada fácil, procesos complejos para que el que no sepa nada, ya con ese vídeo ya puede tener una primera noción. Unas nociones básicas, incluso hay algunos vídeos más densos y o sea, no todos los vídeos tienen el mismo nivel, pero bueno, sí, intentan ser vídeos divulgativos y que intentan hacerlos accesibles a todo el mundo, incluso a quien ya tiene ciertas nociones de historia, pues siempre va a encontrar algo diferente que le va a hacer pensar o que le va a resultar provechoso. Sí, desde luego, que eso, la historia es muy, muy interesante. En este, por ejemplo, batallas que tocáis. Termópilas, tocáis las batallas también de los Cuernos de Atín, las Navas de Tolosa, San Quintín, Lepanto, Cartagena de Indias, Trafalgar, en fin, nombres, la batalla del Ebro, de Midway, la de Stalingrado, que es la última con la que concluyes, porque empiezas en el año 1274 a.C. Sí, con Kadesh. Y acabas en el año 1943 con la batalla de Stalingrado. Y bueno, es un libro que, sobre todo para el que le gusta la historia y para el que le gusta pues, los temas militares o las batallas, refleja muy bien. Bueno, esto luego lo he enseñado previamente en el podcast, pero para que vean un poco cómo es el formato, ¿no? Que tiene aquí el texto y luego las explicaciones de qué es lo que ocurrió, con unos detalles de a unos 11 kilómetros. No es el típico libro de historia militar porque nos centramos mucho en los antecedentes y en las consecuencias. Justo. De hecho, está ordenado en orden cronológico y hay muchas batallas que empieza una y con las consecuencias enlazas con la siguiente. Porque a mí los libros de historia militar no me interesan tanto, es verdad que tienen su público, pero para eso hay revistas fantásticas como Despertaferro, pero no me interesa tampoco detenerme en cómo avanza un contingente, el otro le entra por la retaguardia y de repente... Ese tipo de avances militares
que sí que se cuenta algo de la batalla y de la estrategia, pero no me interesan tanto, me interesan mucho más las consecuencias que algunas de estas batallas fueron muy decisivas en la historia de... Absolutamente, por ejemplo, las navas no de Tolosa. todas, pero algunas sí. Las navas de Tolosa hay autores que dicen que fue una batalla decisiva, como Carlos Barazorbeck, otros te dicen que no fue una batalla tan decisiva, pero yo creo que sí fue muy importante, y no hubo una batalla así en el contexto hispánico de la Reconquista, no hubo una batalla tan grande como la de las navas de Tolosa, que se enfrentaron, bueno, esto ha habido siempre una guerra de cifras, sí. Las crónicas realmente no dicen las cifras que de los dos contendientes, pero sí que dicen que hubo 100.000 cruzados en Toledo, que se reunieron en Toledo, que luego pues bajaron hacia Despeñaperros a reunirse con el ejército del califa al-Nasir. Cuentan que hubo 100.000, pero de esos desertaron muchos, porque el Papa Inocencio III había dado una bula de cruzada que le había ido a pedir el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, y entonces se congregaron ahí un montón de caballeros de toda Europa. Lo que pasa es que después de haber causado una degollina en el castillo de Malagón y luego en el de Salvatierra, que no les dejaron actuar, dijeron, esto no es, estos tipos que están mezclados con judíos y con árabes, esto no es ni cruzada ni es nada. Entonces muchos se fueron de ahí. Entonces no sabemos realmente las cifras que hubo en la batalla, aunque se han hecho estimaciones. Huichi habla de 80.000 cristianos, que Huichi ya es una fuente un poco más antigua. García Fitch habla de menos, no sé si habla de 15.000, 12.000. Nosotros las cifras que ponemos son unas que yo he hablado mucho con un amigo mío, historiador, que es José Soto Chica. Ponemos que hubo entre 25.000 y 30.000 cristianos y más o menos unos 60.000 musulmanes. Por lo tanto, estamos ante una batalla de dimensiones muy grandes para el contexto de la España medieval, donde la guerra no se hacía en batallas campales, lo normal eran asedios a castillos, sí, emboscadas, era otro tipo de guerra la que se hacía en esos momentos, y esta batalla es pues una batalla campal épica que no es muy normal, o sea, que la hace especial. Porque las consecuencias, vamos a hablar un poco de la batalla de las Navas de Tolosa, las consecuencias que tuvieron esa batalla. Bueno, las consecuencias, el ejército, como sabemos, el ejército musulmán perdió la batalla, al-Nasir tuvo que salir corriendo en una yegua, al final murió al año siguiente en Marrakech, pero sí que consiguieron avanzar la línea más o menos desde el Tajo, y había una serie de pleitos territoriales con los castillos de la Orden de Calatrava, que ahora se llamaba Salvatierra, y entonces consiguieron avanzar la frontera desde el Tajo más o menos hacia el Guadiana. Aunque el ejército musulmán y las fuerzas de los almohades quedaron muy debilitadas, y eso no les permitió ya tener el poderío suficiente como para establecer una batalla, entablar una batalla de esas dimensiones. Y sí que inmediatamente no vemos las consecuencias, pero luego ya con el nieto de Alfonso VIII de Castilla, con Fernando III el Santo, que unifica los reinos de Castilla y de León, y reconquista las ciudades de Jaén, Córdoba y Sevilla, ya empezamos a ver un avance importante, y luego por el otro lado Jaime I el Conquistador con las Baleares y Valencia, y entonces ya quedan encajonados más o menos en lo que es el reino nazarí de Granada, y ahí duran varios siglos más, hasta que los reyes católicos, un 2 de enero de 1492, toman la ciudad de Granada, y ahí bueno, pues es el hecho que culmina la larga reconquista que había durado casi 8 siglos, desde el año 711. Bueno, pues aquí tienen todos esos detalles que está contando Javi ahora, y con cifras mucho más detallado lo que supuso en este libro. Pero vamos a hablar de historia, porque cuando tú te metes en este mundo de la historia, sí, bueno, de repente empieza a salir mucha gente que simplemente por relatar la historia, sí, es que eres franquista, no es que ahora eres comunista, no sí, es que, sí, o sea, etiquetan, ¿no? Como decir, oiga, sí, yo estoy contando lo que pasó, nada más. A ti esto te pasa a menudo. Pero bueno, me ha pasado ayer, que ahí colgamos un artículo de un escritor que ha contado en un libro de Almozara muy bueno la historia de la Cruz de Hierro alemana, y empezamos diciendo que no es un símbolo de origen nazi, sino que viene de las órdenes teutónicas, y bueno, a día de hoy lo sigue usando las Fuerzas Armadas alemanas. Entonces ya con poner eso nos han empezado a insultar de que si estamos blanqueando el nazismo y todo este tipo de disparates, o sea, que la gente no baja al detalle. Además, por ejemplo, de Reconquista, antes he mencionado
veces la palabra reconquista aposta, porque yo soy partidario de usarla, pero es que la gente se piensa que es una palabra en desuso, que es una palabra de origen franquista o decimonónica, ni siquiera es de origen decimonónico porque no se acuña en el siglo XIX, que se llegó a pensar, porque las primeras fuentes que empieza a aparecer es en el siglo XIX, y Ladero Quesada, que es un gran medievalista, pues decía que eso había que explicarlo en el contexto de la ocupación napoleónica y de reconquistar y tal, y que por eso surge ese término. Pero es que ahora mismo yo y algunos otros amigos historiadores nos vamos pasando fuentes y hemos detectado hasta 5 fuentes más antiguas que ya son del siglo XVIII, o sea que no surge con la ocupación napoleónica, que es un término manoseado por el franquismo, sí, bueno, pero eso, como muchos términos historiográficos, es un término explicativo. Es verdad que durante la Edad Media no se usaba el término reconquista, se usaba uno muy parecido, que es el de la restauración, del Regnum Hispaniae de los godos, con capital en Toledo, y es un término que te hartas de verlo en las fuentes. Por ejemplo, en las Navas de Tolosa, en la arenga que hace Alfonso VIII a todo su ejército cuando pasan por el castillo de Salvatierra, que deciden no tomarlo para continuar por el paso del Muradal hasta el desfiladero de la Losa, donde tuvo lugar la batalla, pues ahí hace una arenga Alfonso VIII diciendo: hermanos, todos nosotros somos españoles, en el siglo XIII. Sí, eso sale en la crónica de Alfonso X el Sabio, y españoles, con 2 Ns, pero sí, dice: amigos, todos somos españoles y los moros entraron por la fuerza y nos han arrebatado nuestra tierra. O sea, ahí está el ideal reconquista de recuperar lo que les había sido arrebatado. Es algo que te encuentras, que yo he buceado mucho en las fuentes medievales y te lo encuentras sin parar. Sin parar. Y entonces parece como que es un término facha. Es verdad que el franquismo se apropió de la palabra reconquista, pero también se apropió, por ejemplo, el maquis, la operación Reconquista de España, pues también es muy habitual. O sea, que es muy habitual el término reconquista, ahora que si lo usa Vox y tal, sí. Bueno, pero también yo he visto fuentes de izquierda que también usan la palabra reconquista, por lo tanto ni es franquista ni es un término en desuso, porque tengo un vídeo yo en Academia Play, que ese es un vídeo un poco más pesado porque habla de historiografía, y me dedico a enumerar todos los historiadores grandes medievalistas que siguen usando el término a día de hoy y que lo han usado. Sí, totalmente. O sea que... Como veis, Javi bucea mucho, investiga mucho, además cuando se obsesiona con un tema no lo suelta. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces todo esto lo cuentas en el libro, sobre todo también con lo que haces con Academia Play, pero sí que es verdad que tú muchas veces te ves pues eso, en esa encrucijada de que de repente tu trabajo, por ejemplo, todo esto que has contado. Sí, es caricaturizado constantemente y ridiculizado, porque ya a la gente no soporta el no adscribirte a una etiqueta ideológica, pero es que en Academia Play hemos colaborado con muchos historiadores que nos han hecho guiones de vídeos, y algunos son de izquierdas, otros son de derechas, unos son liberales, otros son ateos, otros son... O sea, que hay de todo tipo. Es verdad que no sé qué historia quieren que hagamos, pero vamos, que solemos contar con historiadores de prestigio. Por ejemplo, para un vídeo del franquismo hemos contado con Enrique Moradiellos, que es académico, catedrático de historia contemporánea, y bueno, no sé, decir que Enrique Moradiellos es, no sé, un franquista o no sé, es que es todo tan ridículo. O Fernando García de Cortázar. Bueno, Fernando García de Cortázar es católico, pero hemos colaborado con historiadores de todo tipo. José Soto Chica, con David Porrinas, que nos ha hecho un guión sobre un vídeo que tenemos del CID, que es el máximo experto en el CID que hay en España. O sea, que siempre intentamos colaborar con gente de primer nivel. Con solvencia. Sí. Al principio es verdad que yo me hacía todos los guiones, pero ya llega un momento que se prestan a hacérmelo. Sí, de hecho, bueno, yo conocí a Ramón Vega, con los que son miembros del canal de YouTube, lo sabrán, y suscriptores de iVoox y patronos, que fue el que nos hizo los podcasts de China. Bueno, hubo uno que lo emitía en público, o sea, para que todo el mundo... En abierto, sí. Porque es excepcional. Y él, por ejemplo, hizo unos vídeos muy buenos, y claro... En fin, o sea, es que hizo uno de la revolución cultural de Mao, fantástico. Además que es un amante. Bueno, habla chino y japonés, y ha buceado los archivos. Es un crack. Entonces, claro, duele cuando a veces dices, bueno, oye, todo mi trabajo intentan como ridiculizarlo y hacer una etiqueta. Entonces nos encontramos también con esta cultura de la cancelación que vemos ahora, ¿no? Que es como cualquier dato histórico, o sea, ni siquiera estás dando una opinión, ni siquiera estás emitiendo, puedes decir, oiga, esto es lo que pasó, yo lo cuento. Como no encaja con la narrativa oficial,
primero sí, te etiquetan y demás, pero luego incluso llegan hasta la censura. Esto viene mucho de Estados Unidos. Esta cultura. Y a nosotros nos ha pasado. ¿Y a vosotros os ha pasado? Nos pasó con un congreso que nos invitaron en la Universidad de Salamanca, que 2 chicas amabilísimas, nos reunimos con ella, era en plena pandemia, por Zoom, hablamos de, bueno, que querían que diésemos la charla de clausura del congreso, nosotros encantados, fenomenal, estupendo. De repente anuncian en Twitter a bombo y platillo, Academia Play va a dar el discurso de clausura, tal, y empezaron una ristra de comentarios, le empezarían a pasar entre ellos en plan, pues voy a ir al congreso solo para discutir a ellos y echarles a patadas, dice uno, y otro empieza a decir, no se puede traer a gente homófoba, racista, nazi, facha, franquista, todo tipo de un delirio, que defienden el genocidio en Abya Yala. Y yo, ¿qué es eso de Abya Yala? No lo había oído nunca, la verdad. Y me metí, es como llaman los indigenistas a América. Dice, defendemos el genocidio en América, somos supremacistas blancos. Bueno, una ristra de insultos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues se acojonaron, se echaron para atrás a los 20 minutos sin antes habernos avisado. De repente ponen un mensaje, quitan el tuit que habían anunciado y dice, porque se está armando demasiado ruido, tal, hemos decidido prescindir, sí, con mucha corrección política, hemos decidido prescindir de estos tipos, porque tal, y eso lo que hacían era ponernos en peor lugar, porque estaban dando pábulo y crédito a esa gente que nos había llamado de todo, entonces, por si acaso no vamos a llevar a estos tipos tan fachas. Claro. Y es verdad que a veces yo en Twitter tengo una cuenta personal y yo hago mis comentarios políticos. Javi, pero esto para que si no lo siguen, síganlo. Pero a ti en Twitter te va la marcha. Sí, me va la marcha, sobre todo cuando me intentan ridiculizar y entonces le puedes hacer una llave de karate y ridiculizar al contrario. Eso lo aprendí de Fernando. Y dice, joder, es que me ha dejado en bandeja un tuit maravilloso. Y dices, como no le voy a dar yo la vuelta a esto y le voy a dejar en ridículo. Entonces, bueno, a veces entro al trapo, muchas veces bloqueo, porque ya directamente te insultan, te llaman de todo. Tengo un montón de gente bloqueada y no merece la pena, pero que mis opiniones son personales, no son las de Academia Play. Claro. Yo soy cofundador de Academia Play, pero en la Academia Play trabajan muchas personas. Sí, tienes un estudio con mucha gente trabajando. Y yo doy caña a todos los partidos políticos. Nadie te podrá acusar de... Además soy bastante apolítico y... Sí, lo eres. Y no... Doy fe de que eso es así, pero es verdad que tú en Twitter a ti te gusta... Hombre, tengo mis ideas, obviamente, como tú tienes las tuyas y que difieren, pues a lo mejor difieren de las tuyas, pero no pasa nada. Pero... Sí, pero es que vivimos esta época que cualquier cosa que rompa los esquemas, entonces ya, bueno. Te intentan etiquetar y no sé, funcionamos de una manera un poco binaria. Entonces, si no es de los míos, es que este es un facha. Es que no ven más allá mucha gente. Entonces, sí, podemos dividir España entre votantes de Sánchez y fascistas. Sí, básicamente. Sí. Es el resumen rápido del asunto. Pero hablando de historia de España, hay una cosa que me parece muy interesante cuando has nombrado América. Y a mí me da la sensación que en los últimos años ha surgido como un movimiento que combatía la leyenda negra, que es cierto, que existe y que me parece muy bien que hay que combatirla, pero han intentado convertir la leyenda negra en una leyenda rosa. Y eso tampoco es. O sea, yo, por ejemplo, he leído... existe, sí, claro. Existe, y además está como ahora muy de moda, ¿no? Y en Twitter y en redes sociales lo ves muchísimo. A mí me parece también bastante pesado. Claro, los perfiles que están con la cruz de Borgoña todo el rato, con los tercios para arriba y para abajo, patrioterismo absurdo. Pues a mí eso también que me echa un poco para atrás, que la gente no se piense... La gente se piensa que me mola mogollón eso y que me pone muchísimo. No me gusta nada. O sea, eso me espanta. Y eso es... Sí, hay leyenda rosa, pero los libros de leyenda negra que se han escrito se han atacado fieramente desde muchos medios, como El País, por ejemplo. A Elvira Roca Bareo la han frito. Bueno, justamente quizá Elvira es la excepción, podríamos decir, pero luego es que ha habido otros autores... Pero les han machacado, y muchos son de izquierdas. Pedro Insua es de izquierdas, Elvira Roca Barea es de izquierdas también. Socialista de toda la vida. Sindicalista, y la han machacado. La han machacado, no soportan que tengas una visión un poco diferente. Y yo a lo mejor hay algunas cosas de Roca Barea en el libro de Fracasología que no comparto del todo y tal, pero creo que es un ensayo histórico solvente y que está muy bien, sí. Sí, justo has nombrado tanto Pedro, que también Pedro es una maravilla, aparte de un gran 1492, tiene un gran libro que es estupendo también. Y aparte es un tipo que, bueno, o sea, lo que cuenta es verdad, pero no decía yo, sino el movimiento... El movimiento leyenda rosista. Sí, el movimiento leyenda rosista. Todo movimiento tiene una reacción siempre. Entonces, como ha habido esa crítica tanto a la leyenda negra, pues siempre te pasas de frenada y
y acabas haciendo Leyenda Rosa. Eso tampoco, o sea, hay que tener en cuenta que en América, por ejemplo, Colón yo no diría que es un genocida, pero que Colón no hizo un muy buen papel, o sea, con el descubrimiento chapó, ¿vale? Pero luego cuando estuvieron ahí los hermanos Colón en la Española, pues no lo hicieron demasiado bien. De hecho, de lo mal que lo estuvo haciendo, él tenía un proyecto esclavista y quería esclavizar y esclavizó indios y los trajo a España. Isabel la Católica lo pensó y dijo, oye, no, ¿qué derecho tienes tú a traer a mis súbditos? Estos son mis súbditos. Y los devolvió a todos a América. Pero es que a Colón mandó a un juez pesquidor y al final llegó Bobadilla y apresó a Colón y a los hermanos Colón y se los llevó de vuelta a España. O sea que Colón no acabó muy bien. Luego es verdad que hizo 2 viajes más, pero vamos, que la figura de Colón, pues cuando dicen es un genocida, no es un genocida, porque un genocidio significa una aniquilación sistemática y deliberada. Ahí no había ninguna aniquilación. O sea, es verdad que hubo en el Caribe, hubo una epidemia brutal y murió el 90% de la población indígena, pero no es que fuesen ahí como con armas biológicas, en plan, os traemos bombas biológicas para que os aniquilaros a todos. Además, es que no les interesaba, porque les interesaba ponerles a trabajar, claro, ponerles en las arenas de los ríos, a batear para escarbar y coger oro. El problema es que quizá intentamos utilizar términos de la actualidad o más recientes para hablar de, pues son hombres de su época. Sí, o sea, son hombres de su época, no eran hermanitas de la caridad. No, claro, pero con los ojos que nosotros, o sea, con nuestra moral actual. Y hubo gente también que hizo cosas maravillosas. Vamos, ahí está, bueno, los teólogos de la Escuela de Salamanca, la legislación indiana, las leyes de Burgos de 1512, las leyes nuevas de 1542, esa controversia de Valladolid entre Sepúlveda y las casas. O sea, que hay episodios maravillosos y dignos de ser contados, claro que sí. Sí, la historia de España. Una cosa que tengamos que orgullecernos, pues, a mí ellos es un término un poco delicado, ni siento rechazo ni hacia eso, hacia lo que pasó en las Indias, ni tampoco me siento orgulloso. O sea, me puede fascinar. A mí el hecho de la conquista me parece Hernán Cortés yendo a Tenochtitlán y congregando a los totonacas, a los tlaxcaltecas, que eran menos de 400 españoles, y conquistando todo el imperio azteca, pues me parece un hecho fascinante. Me gusta, claro, me gusta leerlo, me parece impresionante. Que yo me sienta vinculado ideológicamente con eso no quiere decir que me fascine, igual que me puede fascinar a lo mejor hablar de Stalin, o me puede fascinar la Segunda Guerra Mundial y me puede fascinar ciertos episodios de, yo qué sé, sin importar de Hitler, a lo mejor, o de la Cruz de Hierro que te he puesto antes. Pues a mí la Segunda Guerra Mundial no me fascina tanto como le fascina a otra gente. Es verdad que la historia es como lo más querido entre todos los aficionados a la historia. La Edad Media está un poco más olvidada y la Edad Moderna algo menos que la Edad Media, pero la Edad Antigua también tiene bastante éxito. Pero bueno, que te pueden fascinar hechos, te pueden fascinar el Imperio Romano y no por eso eres imperialista. O no sé, es que son unos absurdos y este tipo de caricaturas se hacen mucho. El problema quizá es, pues eso, intentar resumir en un tuit con procesos que son muy complejos y que vienen, pues eso, o sea, al fin y al cabo las ideas, lo que nosotros vemos como algo malo, malísimo, impensable, es que era lo normal. Era lo normal. O sea, no era, mira qué malo es este, no, está actuando como un hombre de su época. Lo normal, lo anormal es lo que hicieron, por ejemplo, los monarcas españoles, que es darle carta de naturaleza al indígena. Eso es lo anormal. Eso no lo hicieron luego los ingleses, ni mucho menos. O el mestizaje, o el hacer un imperio por replicación, que es llevar toda la tecnología y todas las infraestructuras y todo el saber que había de la época y trasladarlo a América. Y luego pues dicen, nos robaron el oro, pero es que el 80% del oro se quedó en las Indias para construir iglesias, para construir caminos, para construir ciudades. Y de hecho eran mucho más ricas las Indias en el momento de las independencias que España. Sí. O sea, México era mucho más rico. Sí. Bueno, de hecho, la gente tampoco sabe, por ejemplo, el proceso inflacionario que vino después de traer todo el oro y todos los metales, el oro y la plata de las Indias, en la segunda mitad del siglo XVI hubo una inflación brutal en España y que se hizo notar en toda Europa. Se duplicaron los precios en Inglaterra y en Francia, pero es que en España subieron casi 6 veces y arruinando a la población. O sea que el oro y la plata de las Indias, esto lo ha estudiado muy bien el Hamilton en 1925, pero ya hablaban los
los teólogos de la Escuela de Salamanca como Martín de Azpilcueta o Tomás del Mercado ya hablaban de ese fenómeno inflacionario y lo relacionaban con toda la cantidad de metales que estaban trayendo. Es como si tú te pones como quiere Garzón a imprimir moneda como un loco. Acuñar muchas monedas, que es justo lo que decía Martín de Azpilcueta. Claro, entonces acuñaba mucha moneda, entonces había mucha moneda circulante y al final, ¿qué hacía eso? Pues subir los precios. Sí. Bueno, cosas maravillosas de la historia, pero sí que es verdad que, bueno, a mí lo que me gusta de Academia Play, de Javi, es del rigor que utilizas a la hora de decir, esto es lo que pasó. Dar una versión aproximada y no sesgada, y si hay una fuente que hizo una cosa, otra que otra, es que si no podrías escribir un libro. Claro, pero bueno, siempre tienes un sesgo y una manera, cada historiador tiene una manera de aproximarse a la historia. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí lo tenemos. Grandes batallas de la historia de Javier Rubio Doncé con Alberto Vidal Guerrero y Alberto Menéndez Engra. Y con un libro de Academia Play, que ya seguro que muchos de ustedes ya siguen el canal, quien no lo haga, que lo haga. Si quieren distraerse y ver cómo se pelea Javi en Twitter, síganlo. Luego sube artículos muy interesantes también de historia, pero también da mucho entretenimiento. Doy juego. Y lo tienen disponible en Amazon y en todas las librerías. Así es. Así que nada. ¿Y tenéis pendiente, has pensado en ir tú por tu cuenta para hacer un libro? De momento no lo tienes. Pues sí, la verdad que sí. Ahora estamos con 3 libros a la vez. Estamos con un libro infantil, que va a ser un libro de 36 páginas. Va a ser un libro que lo estoy pensando yo para mis hijos, pero bueno, nos ha encargado la Esfera ahora, han metido una persona y quieren hacer libros infantiles y nos han encargado a nosotros el primero, y es un honor. Va a ser un libro de 36 páginas, no tiene nada que ver con la historia, es un libro de monstruos y de un robot y de un niño y tal, que tiene pesadillas. Bueno, un cuentecito. Luego estamos con otro que vamos a recuperar el primer formato, el formato grande de 29 por 29, de los dos primeros libros. Que son los dos primeros, sí. Sí, y vamos a hacer uno de mitología griega, que bueno, es un tema que me parece muy interesante. Y ahí sí que no nos podrán decir, es que esto no ocurrió así, es que esto no ocurrió nada, lo que pasa aquí. O sea que espero que no nos metan mucho el dedo en el ojo, pero bueno. Y luego, por otra parte, estoy haciendo un libro yo solo, que ese ya no va a ser con Academia Play, que va a ser un libro de historia de España. Estoy barajando todavía el título, pero bueno, va a tratar episodios de la leyenda negra y yo creo que no va a ser un libro igual que todo lo que se ha escrito. Bueno, siempre se dice esto, pero va a haber muchas cosas que son iguales, pero bueno, vistas desde otros enfoques. Qué honesto es. Sí, Vengo, es muy honesto. Pero soy muy honesto. Es que algunos dirán, es que joder, se quiere apuntar al carro del éxito como los libros de la leyenda negra funcionan, otro más y tal. No, pero quien te siga sabe que no es el caso. No es el caso. Y además es un tema que a mí me ha preocupado mucho antes de que saliese el libro de María Elvira Rocabaria, que no es ni para nada el primer libro de la leyenda negra porque yo tengo muchísimos antes. Sí, lo que pasa es que es el primero que tuvo éxito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que tuvo, bueno, no sé, Julián Juderías en su momento tuvo mucho éxito, la España inteligible de Julián Marías tuvo mucho éxito, y ha habido libros con gran éxito que han tratado el tema de la leyenda negra. Carmen Iglesias lo ha tratado, y ha habido Alfredo Álvarez Guerra. Yo tenía un librito de Alfredo Álvarez Guerra en casa de mis padres que yo ojeaba de pequeño y me parecía fascinante. Y además mis padres tienen una casa en el Escorial, o sea, yo vivía antes, ahora se han cambiado de sitio, pero yo vivía en las casas de infantes que dan justo enfrente al monasterio. O sea, que yo me asomaba a la ventana de mi cuarto y veía la lonja, el Escorial y el monasterio. O sea, que siempre he sabido la leyenda negra en torno a Felipe II, pero me la han contado mis padres de pequeño y es un tema que siempre me ha fascinado. Sí. La verdad. O sea que bueno, vas a tirar por ahí con tu andadura individual, pero no será ya un libro, digamos, con estos dibujos. No va a tener ni dibujitos, va a ser un libro serio, documentado, lleno de notas a pie de página. Luego me sacará El País, que no he citado bien, no sé qué tal, y arruinarán el libro. Pero esto también es serio documentado. Está bien documentado, sí, pero que no es un libro, no es un ensayo histórico, o sea, es un libro más de carácter divulgativo. Sí, esto, digamos, es más introductorio. Va a tener más miga el que estoy escribiendo ahora. Lo otro ya es para avanzados, podríamos decirlo. Sí. Esto es para... Pero bueno, es que está muy bien porque la historia no es fácil. Hacer que la gente se interese por la historia. Y para eso hay que contarlo bien
y contarlo de una forma amena. Y la historia interesa, ¿eh? No es que... Sí, muchas veces cuando la gente dice, no, la historia... Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de los podcasts, yo hago el podcast exclusivo que es siempre histórico y interesa. O sea, hay mucha gente que, gracias, les agradezco mucho que estén ahí. Son fantásticos los podcasts. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. Bueno, me alegro. Oye, a ver, ¿te imaginas? Ahora me dices que no, jodemos la entrevista. No, pero te tendrías que venir un día a hacer uno. Vamos a buscar un personaje o algo que te fascine y hacemos uno exclusivo para los patronos también, para tenerte ahí en ese podcast. Y ya digo que enhorabuena por todos tus éxitos con Academia Play, por los libros, y estoy seguro que el próximo tuyo, cuando lo tengas, te volveremos a recibir desde luego, para que nos cuentes un poco, pues bueno, tú has sido todas esas investigaciones, porque Javi, lo que decíamos, no es historiador, propiamente dicho, pero se dedica casi todo el día, está ahí investigando, buceando. Todos los días estoy con la historia de arriba. Sí, por eso que... Sí. Y se agradece que nos lo cuente también, así que ya saben, tienen 2 más y tienen su canal de YouTube. Javi, muchas gracias. Muchas gracias, Jano. Un placer. Nos vemos. Hasta la próxima. Pues esto nos contó Javier Rubio Donce. Recomiendo no solo que lo lean, sino que también sigan su canal de YouTube, que tiene vídeos muy interesantes y que desde luego que hace una gran labor para divulgar la historia. Nosotros dejamos aquí este podcast. Ya saben, queridos amigos barceloneses, el 3 de mayo a las 6:30, esto lo voy a poner en todos los Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, en todos los canales de redes sociales, estaré con mi querido Fernando Díaz Villanueva presentando mi último libro, El Rebaño, a las 6:30, Universidad Internacional de Cataluña. No hace falta inscribirse, simplemente hay que llegar con algo de antelación, porque es aforo limitado hasta completar aforo. Así que nos vemos el próximo martes allí en directo. Será todo un placer y un honor compartir con ustedes en persona, aunque sea un rato agradable con mi querido Fernando. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.